Esto no es una máscara. Bueno, al menos no lo era en aquella época. Y adivina, amigo, sobre qué personaje vamos a hablar hoy. Pues sí, como lo pone en el cartel, vamos a hablar hoy de... Me lo quito porque ya pasó un calor. Del forajido muy famoso, el más famoso de Estados Unidos, que se llamaba Billy el Niño, Billy the Kid. Bueno, pues resulta que nació el 23 de noviembre de 1859. Pero todavía queda la incógnita de si realmente murió el 14 de julio de 1881. Luego os cuento por qué, ¿vale? Pero quédate para la leyenda, porque la leyenda siempre es importante. Entonces, bueno, pues este personaje, cuando era muy pequeñito, ya falleció su padre. Me voy a quitar esto porque al final pues estoy pasando calor y así os cuento la historia un poco mejor. Eh, Murió muy joven, entonces se quedó pues con sus hermanos, ya que también la madre, pues al fallecer el padre, pues se fue y les abandonó y se fue a vivir a Wichita, en Kansas, y luego se fue a Silver City. Bueno, el caso es que evidentemente para empezar una vida pues no era un gran regalo, entonces pues empezó a mezclarse con las bandas de aquella época y bueno, pues entre sus hermanos, sus primos, bueno, pues hacían travesuras del oeste. Billy el Niño realmente tenía diferentes nombres, ¿vale? Según la historia, empezó con el nombre de Henry McCarthy, que era pues el apellido de su madre, Catherine McCarthy. Luego, cuando ella se casó con un Antrim, ¿vale? Era el nombre de su padrastro, con lo cual pues pasó a ser William Antrim. Y por último, que sepamos, se pasó al nombre y apellido de su padre, que era Bonney, ¿vale? Entonces se hacía llamar William H. Bonney. Bien, H de Henry. Entonces, bueno, pues en 1874, cuando casi tenía 15 años, es cuando falleció su madre, ¿vale? Y entonces se fue al condado de Lincoln. Pero pronto le colgaron la etiqueta de asesino. Luego, claro, como estaba en un lugar de acogida, pues se quedó hasta los 16 años ahí. Había pues, hecho de todo. Había robado caballos, o sea, era un poco ladrón. Todo hay que decirlo, y bueno, pues si tenía que hacer justicia, mataba a uno o dos, o tres. Entonces, bueno, le encarcelaron y a los 16 años, pues fue la primera vez que se escapó de una cárcel y se fue. Se fue para Lincoln y es donde un año después conoció a Tunstall. Tunstall, que era un empresario británico, bueno, pues que entendía de muchas cosas y tenía un rancho en el condado y acogió al niño y a más de un amigo suyo y primos, etcétera. Y entonces allí pues han estado bastante tiempo, pues hasta el 78 ha estado bajo este hombre que consideraba al fin y al cabo pues le consideraba su padre, porque le trataba muy bien, le había regalado un caballo, un arma, en fin, bueno, que era para él el paraíso, evidentemente. Y tenía en mente de volverse un poco mejor, ¿no? O sea, mejor persona, digamos. Pero claro, en aquella época había muchas historias, sobre todo pues peleas de historias de comercio, y cuando en 1876 decidió Tunstall con su abogado McSween, el Teddy Brewer, John Chisholm, que era pues, el que llevaba el mayor ganadero del condado, montar una tienda, ¿vale?
pues al final, claro, empezaron a liarla. Vuelvo sobre John Chisholm, que era pues este personaje que hizo famosa la pista de Chisholm, y quería hacer un guiño a mi amigo Chisholm por esto, porque sabe perfectamente de lo que estoy hablando, y bueno, pues ha sido histórico. Entonces, bueno, claro, el hecho de montar una tienda en Lincoln, cuando ya previamente había gente haciendo comercio, no ha gustado mucho. Estas personas pues eran Murphy y Dolan, que básicamente pues tenían el poderío de los drugstores de la época, que a fecha de hoy pues sería el chino del barrio, ¿vale? Porque bueno, pues tenía un poco de todo, tenía comida, tenía herramientas, tenían también pues una tienda de material agrícola, que era la tienda de Murphy. En fin, que tenían pues el comercio de todo el condado, o sea, se enriquecían completamente con toda la gente del condado. Cuando llegó Tunstall ahí para hacer competencia, pues no les ha gustado nada. Y bueno, pues estaban también con el apoyo del sheriff de Lincoln, de la época, que se llamaba Brady, y tenían con ellos también el clan de Jesse Evans, que a posteriori, bueno, pues supimos que se llamaban los Seven River Warriors, ¿vale? Entonces, bueno, pues sospechamos que en 1878 exactamente, uno de los Warriors o uno de la banda opuesta de repente mató a sangre fría mientras estaban paseando con Billy. Mataron a Tunstall. Entonces esto realmente hizo que Billy empezó a querer vengarse, y fue el principio de una larga historia de venganza, ¿no? Entonces, desde ahí, de hecho, es cuando se montó el grupo de los reguladores, que estaba formado por el equipo de amigos y primos de Billy. Pero dicen que en aquella época, bueno, o sea, era buen tirador, que era bastante líder, pero tampoco era el líder de la banda, es decir, era un crío al fin y al cabo, si es que tenía 18 años en aquel entonces, 18, 19 ya. Entonces, bueno, pues se dejaba llevar también por los demás, que eran unos tremendos, y decidieron vengarse, y es cuando se escondieron pues, en una parte de la ciudad, esperando al sheriff Brady y a su ayudante, y le dispararon en plena calle a sangre fría, y además con más de una bala. O sea, llegan a decir que ha sido como 12 o 13 balas solo para el sheriff y algunas más para el ayudante. En fin, que a partir de ahí, entre la muerte de Tunstall y la muerte de Brady y de su ayudante, que bueno, pues que eran agentes de la ley, es cuando empezó la guerra, la famosa guerra de Lincoln, ¿vale? En 1880, exactamente. O sea, hasta 1880 hubo esta guerra, ¿vale? Que han sido 2 años de sin parar, ¿vale? De matarse unos a otros. Han habido muchísimas muertes, mucha gente estaba implicada. El caso es que la gente del condado, al fin y al cabo, estaba bastante más por el lado de Billy, porque se le conocía pues como un joven jovial, o sea, era un ídolo popular. Era muy majo, por lo que dicen, tenía una sonrisa inconfundible, tenía mucho éxito, era encantador, incluso con las mujeres, estaba muy querido de los hispanos porque hablaba un poco castellano, ¿no? Y entonces pues sobre todo les trataba bien, porque bueno, pues los hispanos en esta época no estaban bien vistos, y bueno, pues no tenían un buen trato de parte de los americanos. Entonces, claro, de ver que Billy les trataba bien, pues también les ayudaba y le apoyaba a bastante gente. Y bueno, pues el caso es que se hizo su fama
tanto mala como buena. Y se sacó una sola foto que tengo aquí a mi lado. Es la foto de la historia. Ahora os la paso y la veis mejor. Y bueno, pues por lo que me han contado, la han vendido 2,3 millones de dólares en subasta. Y para que veáis la importancia que tenía Billy el Niño en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, tras la muerte de Bradley, claro, había que elegir un nuevo sheriff y este nuevo sheriff ha sido Pat Garrett. Pat Garrett, que inicialmente era un antiguo camarero y un cazador de búfalos, pero era muy buen tirador, era muy alto, medía 1,90 m y claro, bueno, pues veía a lo lejos, ¿eh? Pero sobre todo, lo bueno que tenía Pat Garrett es que conocía perfectamente a esa bandilla de los reguladores, a Billy, bueno, a toda esa gente, porque había estado trabajando con ellos en el rancho de John Chisholm y también en el rancho de Pete Maxwell, que se encuentra en Fort Sumner. Y entonces era la persona perfecta para perseguirles. Luego, bueno, pues en el 80 estaba el gobernador Lew Wallace y bueno, pues decidió poner una ley para terminar con la guerra de Lincoln, de poner una ley de absolución y perdonar pues, todos los delitos que habían hecho todos en aquella época, tanto por un bando como por otro. Esto le dio confianza, evidentemente, a Billy y decidió volver a Lincoln. Pues había escapado, pues se había ido muy seguramente a Fort Sumner. Ahora os cuento por qué. Y entonces, bueno, pues dijo, venga, pues estoy tranquila, puedo volver. Pero como los sheriff pues hacían lo que les daba la gana al final, pues se saltaban mucho la ley, hacían su propia ley, que eran los que mandaban en el condado, pues hacían lo que les daba la gana. Y entonces Pat Garrett engañó a Billy, según la historia, y bueno, pues tras haber capturado a los reguladores en una cabaña que estaba en llama, se quedó Billy solito, además súper hambriento, y entonces le dijo que bueno, pues nada, que ya que están en paz, que se venga a su casa, porque se conocían, al fin y al cabo pues eran antiguos amigos, y que se viniera a comer a su casa, porque sabía que tenía ya los dientes muy largos de no comer durante tantos días, y entonces pues le ofreció comida en su casa, bacon. Por lo visto, de dónde viene la famosa expresión del poder del bacon. Fue por eso. Y bueno, pues le capturó. Ha sido la excusa perfecta para juzgarle y condenarle a la horca. Tenéis aquí otra foto de uno de mis viajes, de cuando yo tenía 16 años, que es cuando mis padres me llevaron al pueblo de Lincoln. Ha sido mágico vivir esta historia en vivo, poder irme a los diferentes lugares de los escenarios de esta historia y ahí tenéis la foto. Entonces, bueno, pues eso era la horca donde iban a ahorcarle, pero bueno, ya sabéis que Billy el Niño pues tenía más de una en su bolsillo y no ha sido así. Entonces os cuento rapidito la historia de lo que pasó en el juzgado, porque bueno, pues Lincoln es muy pequeñito. Entonces pues teníais el Hotel Wortley, que estaba enfrente del courthouse, que era el juzgado,
Y ahí estaba Billy en manos de dos ayudantes de Pat Garrett que se llaman Bell y Olinger, ¿vale? Bell, por lo visto, pues se llevaba antiguamente, no se llevaba mal con Billy, pero Olinger tenía una manía a Billy que no podía con su alma y entonces le trataba fatal. Y claro, dijo Billy, yo aquí no me quedo. Quiso escapar muy rápidamente. Y lo bueno que tenía Billy y la razón por la que pues al final siempre terminaba escapando era primero porque tenía las manos muy pequeñitas y las esposas que tenían en el condado de Lincoln no eran iguales a las esposas que pudieran tener en ciudades más grandes. No tenían el mismo presupuesto y entonces las esposas que tenían en el condado de Lincoln eran esposas unitarias, ¿vale? Y al final pues eran muy grandes. Entonces, como tenía las manos pequeñas, pues se escapaba, se las quitaba muy fácilmente, pero eso no lo sabía nadie, él no se lo había contado a nadie, entonces era su secreto y así siempre se escapaba. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que de repente, curiosamente, una cosa que nunca hubiera tenido que hacer Pat Garrett, pues se fue. Se fue y dejó a Billy con sus dos ayudantes, con Bell y Olinger. Bueno, pues resulta que un día que se fue Olinger a comer en el Hotel Wortley que estaba enfrente, le dijo Billy a Bell, venga, llévame al baño, que ya no puedo más y tal, que no quiero estar así y necesito ir al baño. Entonces, bueno, pues Bell le llevó al baño, que se encontraba fuera del juzgado, y por lo visto había un arma ahí escondida dentro del baño. Ahora, a saber quién se la había metido ahí, ahora lo vemos. Y bueno, al regresar al juzgado, en la escalera de subida a donde pues le tenían atrapado, pues es cuando mató a Jim Bell, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí ya, claro, mató a Jim Bell en las escaleras. Aprovechando que tenía tiempo, cogió la escopeta, la Winchester de Olinger y le dio tiempo a arrimarse a la ventana porque sabía perfectamente que Olinger iba a oír el disparo y entonces salió del hotel, fue para el juzgado y es cuando ya pues le mató Billy desde la ventana, ahí pum, donde está la tumba de Olinger, pues a sangre fría porque es que no le aguantaba y no tenía, vamos, ninguna pena en matarle. Y eso es lo que marcó realmente la leyenda, ¿vale? O sea, es lo que le convirtió en leyenda y le dio el nombre oficial de Billy the Kid, Billy el Niño. Billy el Niño porque pues era pequeño, tanto en edad, que pues, al final era un crío, y también pues, de altura era muy pequeñito. En fin, ya había hecho historia tras matar oficialmente a dos ayudantes de la ley, ¿no? Bueno, pues se entera Pat Garrett cuando vuelve y bueno, pues ya le puso en búsqueda y captura y 2 meses y medio después, según el libro escrito por él, porque bueno, pues sabemos todo eso, toda la leyenda, porque Pat Garrett, a la muerte supuesta de Billy el Niño, escribió las memorias de la historia y que se llama el libro La auténtica vida de Billy el Niño. Y bueno, pues sabemos que se fue luego a Fort Sumner porque resulta que tenía una novia mexicana en el rancho de Pete Maxwell
y estaba muy enamorado y siempre la veía pues a escondites y entonces pues dijo, Pat, seguro ha ido a ver a la novia y vamos a ver qué pasa por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues le persiguió hasta ahí y tenemos entendido que había hecho un complot con el Pete Maxwell, que era el hermano de su novia, porque por mucho que se llevaran bien, al final no dejaba de ser un fugitivo y el que su hermana estuviera con un fugitivo pues no le hacía ninguna gracia. Entonces, pues hemos entendido que era un complot con Pat Garrett para capturar a Billy y bueno, pues se vino por lo visto con dos ayudantes que estaban fuera de la casa. Billy pasó delante de la casa ya sospechoso con un arma en la mano, entró en la casa y es cuando ya pues dijo sus últimas palabras en español, bueno, en lengua hispana, que han sido ¿quién es? ¿Quién es? Y le contestó la bala de Pat Garrett. Y así es cuando terminó la historia, el 14 de julio de 1881, que es lo que marca la muerte de Billy el Niño, el fin de la leyenda, ¿no? Luego, bueno, se dice que Pat Garrett no llegó a ser gobernador, ni se arruinó y fue matado en febrero de 1908 por otras historias, ¿vale? Ahora, amigo, pasamos a la fase 2. Porque han surgido muchas dudas en esta historia. Y cierto es que siempre nos gustaría quedarnos con la leyenda porque es la parte bonita, la parte histórica, pero descubriendo un reportaje que os pondré en el blog para los frikis del lejano oeste, hemos descubierto muchas cosas. Entonces yo os haré algunas preguntas y si estáis interesados en saber más sobre esto, pues ya os contaré, o personalmente o a través del blog o lo que queráis. Bueno, os pasaré ahí más documentación, ¿vale? Entonces, hay cosas que no encajan. Para empezar, en el libro de Pat Garrett estaba puesto que en el juzgado Billy mató a Jim Bell abajo de las escaleras, que es donde quedan impactos de bala a fecha de hoy. Y bueno, pues ahí se ha quedado. O sea, es como que ponen ahí como el agujero de la bala, como que era el famoso disparo que mató a Jim Bell, etc. Pero luego, pues investigando, la verdad es que no encajan las cosas. Acogieron ahí a un antiguo policía de Lincoln, un policía retirado, muy experto en la historia de Billy el Niño, y con el equipo forense empezaron a investigar y pusieron luminol en las escaleras, que es un producto que sabe reconocer si hay rastros de sangre pues en el escenario de un crimen. Y este producto, pues con ultravioletas, es capaz de reconocer si ha habido sangre, pero vamos, que a más de 100 años, o sea, que es una técnica muy, muy avanzada. Y vieron que la única sangre, además en cantidad correspondiente a lo que puede ser el desangrado de un hombre matado por una bala, no estaba abajo de la escalera, sino arriba. Entonces, claro, de ver todo esto ha removido toda la historia, porque mintió sobre este escenario en su libro, pues ya desmonta gran parte de la historia, porque al final, ¿por qué habría mentido y por qué habría querido encubrir la verdad, ¿vale? En su libro? Con lo cual, pues ya nos hacemos muchas preguntas. O sea, ¿realmente se inventó Pat Garrett la muerte de Billy para ayudarle a escapar? Porque al fin y al cabo eran amigos. Y bueno, pues claro, le convertía en leyenda. Él pues se quedaba con el papel del héroe que había matado, el hombre de ley que había matado a Billy el Niño.
sus ayudantes pues hubieran quedado y repartido la recompensa, que no era poca para la época, porque eran $500, ¿vale? De los pocos carteles que quedaron, que rescataron 27 auténticos, y hay uno ahí en el Museo de Lincoln. Claro, todo cobra sentido, es decir, ¿por qué le iba a matar? Entonces, claro, no sabemos tampoco si Billy mató a Bell de forma intencionada, porque Bell le caía muy bien a Billy. O sea, no, quien no le gustaba era Olinger, no Bell. ¿Ha sido a sangre fría o ha sido por defensa propia? Porque tampoco encaja lo de la pistola. Lo de la pistola que cogió en el baño cuando estaba arriba de las escaleras. Pues hay varias teorías y no terminamos de entender muy bien cómo fue, pero claro, o sea, con la Winchester no podía ser, porque evidentemente esto de subir las escaleras con las cadenas en los pies, con las esposas, sin hacer ruido, volviendo del baño cuando Bell estaba justo detrás de él, no le hubiera dado tiempo. Entonces eso también descartado, no ha podido ser. Que ha cogido la pistola en el baño y se la escondió aquí, y luego se dio la vuelta tras quitarse la mano a las esposas y entonces disparó a Bell. Bueno, ya va encajando mejor, pero tampoco es lógico. O sea, ¿por qué le iba a atacar si no le hacía nada? Bueno, sería para escapar, pero también está la teoría de que le quitó la pistola a Bell y le mató así. Bueno, eso tampoco descartado, porque por lo visto han encontrado el cuerpo de Bell ya con la pistola pues puesta. Es decir, hay cosas ahí, hay misterios que hay que resolver un poquito. ¿Cómo han podido también en la casa de Pete Maxwell los ayudantes de Pat Garrett no ver que Billy pasaba delante de la casa para entrar? Lo hubieran atacado, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido? Igual porque no era él. Porque claro, luego hablando con gente de ahí, con familiares, nos hemos dado cuenta de bastantes cosas. En uno de los escritos, también uno de sus ayudantes, que se llamaba John Pope, dejó el testimonio que cuando Pat Garrett salió de la casa tras haber matado a Billy, resulta que le dijo, bueno, ¿qué? ¿Ya la has matado? Y entonces le dijo Pat, creo que sí. Y le dijo, oh, ¿cómo que crees que sí? Dice, sí, pero lo tengo claro porque he reconocido su voz y era él. Entonces, al final solo ha sido un reconocimiento de voz. Bueno, otra incógnita. Y bueno, pues resulta que haciendo un interview a la prima la prima segunda de segunda generación de la familia de Billy, el niño, ella contó que hablando con su abuelo le dijo que había quedado con Billy en un bar de Nuevo México, en Globe, y que ahí pues le contó que no le había matado Pat Garrett, que había tenido un niño y una niña y que había tenido una vida pues que estaba feliz, y entonces por lo visto que vivió tras la fecha del 14 de julio de 1881, vivió 69 años más. Y que bueno, pues si realmente ha sido el personaje que pensamos que ha sido, que al final se llama Brushy Bill, W. Robert, W de William, pues que murió a los 90 años cuando
cuando el gobernador de Nuevo México de la época quiso reunirle a él, pues estaba este hombre metido en política y eso, y entonces quiso reunir también a miembros de la familia de Billy el Niño, se puso nervioso por la tensión de la reunión y entonces habría muerto de un ataque cardíaco a los 90. O sea, vamos, pero no sabemos, es decir, todo eso son búsquedas, investigaciones por un programa que se llama Secretos Descalificados que tengo aquí y claro que nos han revuelto totalmente la historia, ¿no? de Billy el Niño, que al fin y al cabo pues era un forajido querido que entendía el valor de la lealtad fiel y de la amistad y que realmente no sabemos si era tan malo, ¿no? O sea, no parece que era como un Robin Hood de la época, ¿vale? Así que, y aunque los descendientes de Pat Garrett luego cuando les entrevistan pues dicen que no, que Pat Garrett, claro, que esto no puede ser porque si realmente hubiera querido mentir pues en su libro hubiera puesto la historia como mucho más fantástica, se hubiera inventado cosas ahí como más impresionantes y tal, y que al final pues que había contado la historia tal y como había sido, es decir, que le vio, dijo quién es, le mató y se acabó, ¿no? O sea, como que no le dio importancia. Pues yo la verdad es que me quedo con que al final yo creo que solo era una razón para ayudar a Billy porque eran amigos y como al fin y al cabo pues cuando escapan de un condado pues como tenían tanto trabajo los sheriffs en un mismo condado no había razón para perseguirle más y sabía perfectamente que iba a tener vida libre y que nadie iba a ir a por él más, entonces pues todos ganaban, ¿no? Y hay un dicho americano que dice que cuando la leyenda es más bella que la realidad, imprimimos la leyenda, ¿vale? Pero igual yo me quedo con la realidad, porque me hace ilusión que haya podido seguir con su mexicana. Así que bueno, pues espero que os haya gustado la historia y si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, os ponéis en contacto conmigo y podéis ver más cosas a través de mi blog, ¿vale? Venga. Un beso muy fuerte, espero que sigáis todos bien y nos vemos en el próximo Country Stories. ¡Adiós! Virginia, rode a boy with a 6-gun in his hand, and his daring life of crime made him a legend in his time, east and west.